Septiembre, día segundo del año 2019 de nuestro Señor, sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Esteban I, rey de Hungría. Hacía el año 372 del nacimiento de Cristo, los hunos, pueblo de la antigua Samarcia, junto a las márgenes de la laguna Meoitis, saliendo de su país en número de 1.900.000 hombres conducidos por el famoso Atila, fueron a establecerse en la Hungría y le comunicaron su nombre. Después de muchas revoluciones en las cuales fueron expelidos del país, volvieron por la cuarta vez a él por los años de 970 y fundaron una especie de monarquía que fue gobernada por sus soberanos con el título de duques, siendo Geyesa el cuarto príncipe de la nación, que reinó en ella con este título. Era pagano y naturalmente severo con los suyos, pero suave, benigno y apacible con los extranjeros, a quienes recibía con agasajo y honraba con su benevolencia, y como por la mayor parte eran cristianos, enamorado de sus buenas costumbres y prendado de sus conversaciones, formó un alto concepto de la religión que profesaba. Noticioso San Adalberto, obispo de Praga en Bohemia, de lo que bien dispuesto que estaba el ánimo del duque, determinó anunciar la fe en los estados de Hungría. Y no bien le oyó Geysa en las primeras conferencias, cuando él mismo se declaró la más ilustre conquista del apostólico prelado. Instruido por San Adalberto, recibió de su mano el santo bautismo con la duquesa, su esposa, que se llamaba Sarloz, y con los otros muchos señores de la corte, quedando transformado el duque en otro nombre con la gracia de aquel primer sacramento. A la duquesa, con la de su conversión, se le comunicó también el don de una sobresaliente virtud, y con esta un ardentísimo deseo de desterrar de toda Hungría el paganismo, a cuyo celo no era inferior el del duque. Ocupaba enteramente un día la imaginación de la piadosa duquesa en discurrir medios para lograr sus religiosos intentos. Se quedó dormida y apareciéndosele en sueños San Esteban protomártir le aseguró que presto daría a luz hijo destinado por el cielo para poner en ejecución la grande empresa que aquella y su marido tenían tanto en el alma, pues no solo sería el primer rey, sino también el apóstol de toda la nación húngara. Tardó muy poco en ser completo este gozo, por el nacimiento de aquel hijo feliz que vio la luz del mundo el año de 978, y en el bautismo se le dio el nombre de Esteban. No perdonaron los piadosos duques medio ni diligencia alguna para que el príncipe fuese educado en las más santas máximas de nuestra religión y en los más tiernos y devotos afectos de las virtudes cristianas, poniendo igual esmero en buscarle maestros excelentes que le cultivasen el entendimiento, instruyéndole en las letras y ciencias humanas. Había dotado el cielo al tierno príncipe de tan bellas disposiciones para la virtud, concediéndole un corazón tan noble, tan generoso y tan recto, con un ingenio tan penetrante y al mismo tiempo tan dócil, que dejó muy poco a nada que hacer a los ciudadanos de la educación, y fueron tan rápidos sus progresos en las ciencias y en la piedad, que ya en aquellos tiernos años era reputado por el príncipe más cabal que se conocía en su siglo. Fue su maestro el mismo San Adalberto, quien se dedicó a formar aquel tiernecito corazón que supo aprovecharse maravillosamente de sus santas instrucciones. Estas se reducían a las máximas puras del Evangelio, de que le daba lección todos los días. Y el niño Esteban les tomó desde luego tanto gusto que nunca supo después acomodarse con otras. Casi desde la cuna descubrió aquella tierna devoción a la Santísima Virgen, que con el tiempo le movió a erigir en su honor tantos y tan magníficos templos.
Sus diversiones eran la oración y a los ejercicios espirituales se reducían los ejercicios de su niñez. En todas las cortes de Europa apenas se acertaba a hablar de otra cosa que de la virtud del príncipe de Hungría. Y hasta sus mismos vasallos, aunque paganos y naturalmente feroces y groseros, le miraban con admiración y le amaban con ternura, ganándoles el corazón aquella dulzura, aquella afabilidad, aquellos nobles y gratísimos modales, con aquella inagotable caridad que ejercitaba con todos los pobres, de manera que, siendo veneración de los grandes, era el hechizo de los pueblos. En vista de una prudencia tan anticipada y de una virtud tan sobresaliente, resolvió el duque, su padre, asociarle al gobierno del Estado, aunque contaba solos 15 años, descargando en sus tiernos hombros el peso de los más graves y más importantes negocios. Faltóle en un mismo año, que fue el de 997, el duque, su padre y su maestro San Adalberto, por lo que se vio precisado a cargar solo con el gobierno de todos sus estados, no obstante de hallarse como a la primera entrada de su florida juventud. Fue su primera diligencia asegurar una paz sólida con todos los príncipes vecinos, con el fin de desviar todo embarazo a la ejecución del glorioso intento que formó inmediatamente de desterrar, si pudiese, de sus dominios hasta la memoria del paganismo. Dio principio a esta grande empresa, reformando las costumbres de sus vasallos y aboliendo todos los usos y estilos que todavía respiraban su natural barbaridad. Juntaba ya a unos y a otros en su palacio, y él mismo los instruía, uniendo con las funciones de soberano los ministerios de apóstol. Irritados furiosamente los sacerdotes de los ídolos, y viendo disminuirse su autoridad y sus rentas al paso que se multiplicaban las conversiones, amotinaron los paganos que componían la mayor parte de la nación, persuadiéndolos a que tomasen las armas contra el joven duque. Tenían a su frente al conde de Sexard, el cual, considerándose con bastantes fuerzas para disputarle la soberanía, levantó un numeroso ejército y marchó a poner el sitio a Veszprém, que era la principal plaza de Hungría, después de Estrigonia. El duque, por su parte, también levantó tropas compuestas todas de cristianos, pero era tan corto número que naturalmente no podían resistir a la prodigiosa multitud de los rebeldes. Érale muy fácil al piadoso duque vivir en paz con sus vasallos, sin otra diligencia que dejar a los infieles proseguir tranquilos en el ejercicio de su ciega idolatría. Pero pudieron más que en su religioso corazón los motivos de la religión que las razones de Estado. Lleno pues de confianza en la asistencia de aquel señor por cuya gloria combatía, habiendo puesto su persona y su reinado bajo su poderosa protección, imploró fervorosamente a su favor, y aunque con fuerzas tan desiguales marchó a buscar al enemigo y le presentó la batalla, que fue obstinada y sangrienta. Era el virtuoso duque tan valeroso como santo, y trabada la acción acreditó bien su valor, exponiendo a los mayores peligros su persona. Hallábase en todas partes, era mayor el riesgo, y en todas iba siguiendo a su valerosa espada la victoria. Fue tan completa que los rebeldes quedaron enteramente derrotados. Su general, el capitán conde de Sexard, muerto y tendido en el campo de batalla, y todo aquel numeroso ejército de amotinados desbaratado, atribuyó el santo duque toda la gloria del triunfo al Señor Dios de los ejércitos, y después de haber manifestado que se le tributasen solemnes gracias en todos sus dominios, erigió en el mismo campo de batalla un magnífico monasterio. Libre ya de todos los estorbos, dedicó toda su atención a desterrar de todos sus estados hasta las reliquias de la idolatría,
haciendo venir de todas partes celosos religiosos que predicasen el Evangelio, y como el virtuoso príncipe se hallaba siempre al frente de aquellos apostólicos obreros, fue portentoso el suceso, y en breve tiempo fue universal la conversión del país. Luego que tuvo el consuelo de ver cristianos a todos sus estados, los dividió en 12 diócesis, destinando a Estrigonia para silla arzobispal y metropolitana, cuyo plan remitió a Roma para que le aprobase la Santa Sede, a quien despachó una solemne embajada, nombrando por jefe de ella a Ático o Anastasio, abad benedictino. Reducíanse sus instrucciones a que en nombre del duque rindiese la obediencia al Papa Silvestre II, suplicándole tomase bajo la protección de la Santa Sede aquellos estados nuevamente convertidos a la religión cristiana, dignándose confirmar lo que el duque había arreglado acerca de la religión con sus dominios de Hungría, y rogándole tuviese a bien que tomase el título, las insignias y los honores de rey para promover con mayor autoridad lo que el tiempo y las ocasiones le permitiesen hacer en beneficio y propagación de la fe. Llegó el embajador a Roma, poco después que habían entrado en ella los de Boleslao, duque de Polonia, que, habiéndose convertido con toda su nación 30 años antes a la luz del Evangelio, tenía entablada la misma pretensión, y habían logrado audiencia de su santidad los embajadores de Boleslao y ya el Papa, queriendo premiar los grandes servicios que habían hecho a la religión él y su padre Misislao, tenía prevenida una rica corona de oro para enviarla al duque de Polonia, pero habiendo oído por boca de Anastasio en la audiencia que le concedió todo lo que había obrado el duque Esteban en tanto aumento de la fe, determinó darle a éste la preferencia. Concedióle pues el título y la dignidad de rey, enviándole la corona, a lo que añadió el regalo de una rica cruz, para que le hiciese llevar siempre delante de sí, autorizando con una bula todo lo que había dispuesto, así en los obispados como en los obispos presentados por él para gobernarlos, y reconociéndole por apóstol de su nuevo reino. Habiendo recibido Esteban las insignias de su nueva majestad, convocó en Estrigonia todos los prelados del reino con la nobleza del país, y recibió la sagrada real unción de manos de los mismos prelados, y reconociendo que toda legítima potestad desciende originalmente del mismo Dios, y que a sola su piedad debía la corona, se hizo a sí mismo y a sus sucesores feudatarios de la Santa Sede Apostólica. La felicidad de tan gloriosos sucesos suscitó celos en algunos príncipes vecinos, que, no acreditando a mirar con buenos ojos aquel aumento de grandeza, se coligaron para sofocar en la cuna la reciente monarquía. El príncipe de Transilvania, olvidado del estrecho parentesco, pues era primo del rey, entró armado por sus tierras, haciendo en ellas grandes daños. Marchó contra él San Esteban con las tropas que pudo juntar tumultuariamente. Atacóle, derrotóle y le hizo prisionero, sin querer otro rescate por su libertad que su conversión y la de sus pueblos. Los búlgaros le dieron más en qué entender, porque le hicieron la guerra con mayores fuerzas, pero con tan infeliz suceso como los transilvanos, pues al cabo los venció o los humilló, obligándolos a pedirle la paz, que les concedió sin aprovecharse demasiado de su victoria. Contrajo una estrecha alianza con el emperador San Enrique, casándose con su hermana Gisela, princesa de extraordinaria virtud, que parecía haberla destinado singularmente para él la divina providencia, por lo que no era posible matrimonio más cabal. Nunca tuvo la reina otras inclinaciones que las del rey, el mismo celo por la religión, los mismos ejercicios espirituales, la misma devoción, la misma liberalidad con las iglesias y la misma caridad con los pobres.
Restituida la tranquilidad a todo el reino, convirtió el rey toda su aplicación a procurar la felicidad de sus vasallos, a reformar los abusos y a no omitir medio alguno para que cada día floreciese más la religión y la piedad. Siendo su virtud sobresaliente y como la más favorecida entre todas, aquella tierna devoción que profesaba a la Santísima Virgen, a quien siempre apellidaba su soberana señora, título que después hizo hereditario y familiar en todos los húngaros. Erigió en su honor un suntuoso templo en la ciudad de Alba, que comenzó a llamarse La Real, por haberla escogido el Santo Rey para su ordinaria residencia, y porque los reyes, sus sucesores, se coronaban después en su iglesia de la Madre de Dios, escogiéndole también para su panteón o sepultura. Apenas hubo provincia alguna en sus estados o ciudad considerable en las provincias donde el piadoso monarca no fundase algún monasterio, no erigiese alguna iglesia, o no dotase algún hospital, ni su real piadosa liberalidad se estrechó precisamente en los límites de su reino. Extendióse también a los extraños, fundando iglesias y hospitales para los húngaros en Roma, en Jerusalén y en Constantinopla, dedicado únicamente a procurar que floreciese la religión en sus dominios, a exterminar los vicios y los abusos, a solicitar que en todas partes reinase la justicia y la piedad, y a promover por todos los medios posibles la felicidad de sus vasallos. Promulgó leyes prudentísimas para desterrar de ellos las bárbaras costumbres y para cortar con la severidad de las penas los robos, los homicidios, los adulterios, las blasfemias y todo género de impiedades y disoluciones, formando una especie de código para mayor permanencia de estos reglamentos, en que comprendió debajo de 55 títulos o capítulos las más saludables leyes. Habiendo nacido con él, por decirlo así, la caridad y la misericordia con los pobres, tomó debajo de su real protección a las viudas y a los huérfanos, proveyendo con una liberalidad de que hay pocos ejemplares a la subsistencia de las familias necesitadas, todo con tanto orden, con tanta prudencia y con tanto acierto, que se decía comúnmente que en su dichoso reinado no había pobres en Hungría. Queriendo en cierta ocasión tener el consuelo de dar la limosna por sus mismas reales manos, se disfrazó para no ser conocido. Luego que le vieron los primeros pobres con un bolsillo lleno de dinero que llevaba para repartirle entre ellos, se echaron sobre él brutal y atrevidamente, arrojáronle en el suelo, pateáronle y maltratáronle, y arrancáronle del bolsillo con violencia. Se pusieron en precipitada fuga. Dejóse ultrajar el santo rey sin despegar siquiera los labios, y levantándose todo cubierto de lodo, no menos que de contusiones por la violencia de los golpes, vuelto a la Santísima Virgen, su querida madre, le habló de esta manera: Bien veis, oh Reina de los cielos, mi soberana señora, cómo han tratado vuestros soldados al que vos os dignasteis de hacer rey. Si esto lo hubieran hecho los enemigos de la religión, ya vería yo lo que había de tener con ellos, pero siendo obra de los criados de vuestro Hijo y mi dulce Salvador, recibo con alegría esta aventura, y os doy gracias por ella. Con efecto, toda la satisfacción que tomó de aquella brutalidad fue hacer mayor limosna a los mismos mendigos. Empleaba la mayor parte del día en los negocios de la religión, del Estado y de la justicia, que administraba a sus pueblos por sí mismo. Nunca hubo príncipe más accesible, daba audiencia a todos y en cualquier hora, pero eran preferidos en todo caso los pobres, por lo que era dicho común que los húngaros tenían un soberano que más que era su padre que su rey. Todos los días asistía al santo sacrificio de la misa con tanto respeto, con tanta modestia y con tanta devoción, que la infundía en todos los circunstantes,
consagrando las demás horas que le quedaban desocupadas al ejercicio de buenas obras, y decía con gracia que esta era su casa, este era su juego, estas sus diversiones. La mayor parte de la noche la empleaba en la meditación y en la oración, menos las vísperas de comunión, que eran muy frecuentes, las cuales las pasaba todas en vela. Correspondían sus penitencias al favor, al fervor y a la inocencia de su vida, siéndole muy familiares los ayunos, los cilicios, los instrumentos de mortificación y la maceración del cuerpo, tanto que no pocas veces descubrió Dios con prodigios sus más secretas mortificaciones. Siendo San Esteban tan agradable a los ojos del Señor, no le podían faltar trabajos y adversidades. Padeciólas muy penetrantes y muy vivas, las que acrisolaron su virtud con las más sensibles pruebas. Sufrió por espacio de 3 años una prolongada enfermedad acompañada de cruelísimos dolores, sin que se alterase un punto ni la majestuosa alegría de su semblante ni la serenidad de su corazón. Arrebatóle la muerte todos sus hijos, no dejándole más que al príncipe Emérico, su primogénito, joven dotado de todas las prendas que se podían desear para formar un gran príncipe. Educado por un padre que le servía de maestro, siendo a un mismo tiempo el modelo más perfecto que podía imitar, caminaba a largos pasos por sus huellas, y siendo perfecto imitador de sus virtudes, observaba escrupulosamente todas las santas máximas que el rey le había inspirado, componiendo de ellas el mismo monarca un precioso libro para la instrucción de su querido hijo. Pero le quitó Dios este amable hijo cuando se hallaba en lo más florido de su edad, golpe que sintió el rey con el más vivo dolor, sin hallar otro consuelo en tan dolorosa pérdida que el que buscó y encontró en su mucha religión y en su heroica virtud, pudiéndose decir con verdad que nunca se mostró más santo que en aquella grande aflicción. Los besas, pueblos bárbaros, hicieron una irrupción en sus tierras, pero quedaron tan enamorados de la virtud del santo rey que deputaron 60 de los más principales de la nación para pedirle su amistad. Desarmólos precisamente su piedad y los acabó de encantar, cuando mandó el rey que se les restituyese todo lo que habían tomado sus tropas, que batían el país. Sin embargo, de que se podía quedar con ello por vía de represalia, en recompensa de los daños que habían hecho en sus estados. Muerto el emperador Enrique, su cuñado y sucesor, Conrado entró en Hungría con un poderoso ejército. Vióse precisado Esteban a pasar de su amor por la paz a marchar contra él al frente de sus tropas, pero movido de la compasión y del horror que le causaba ver derramar sin justo motivo la sangre de sus vasallos, recurrió a Dios y a su continua protectora, la Santísima Virgen. Apenas acabó su oración cuando las tropas de Conrado se pusieron en desordenada fuga, con tanta precipitación como si hubieran sido enteramente derrotadas, sin que hasta ahora se hubiese podido averiguar el verdadero motivo que tuvo aquel formidable ejército para retirarse. Hacía ya algunos años que el rey guardaba casi siempre cama, reducido a ella por sus frecuentes enfermedades, cuando algunos señores, descontentos de la inexorable rectitud con que administraba justicia, resolvieron quitarle violentamente la vida, cometiendo el más negro, el más atroz y el más execrable de todos los crímenes. Uno de ellos entró en el cuarto del rey con este sacrílego intento, llevando una espada desnuda debajo de la capa. Oyó el rey algún ruido, y preguntando quién era, la majestad de su voz llenó de tanto terror al asesino que, dejando caer la espada, se arrojó a sus reales pies, confesó su delito e imploró su piedad y clemencia. Perdonóle benignamente el rey y convirtióle en fin. Habiendo tenido el santo monarca revelación de su dichosa muerte, se dispuso para ella con nuevo fervor, acabando con él de perfeccionar su virtud,
Recibidos los santos sacramentos, rindió tranquilamente su espíritu en manos del Criador el mismo día de la Asunción, cuya fiesta había él mismo hecho la más solemne para toda la nación húngara. Murió pues el día 15 de agosto del año 1038, a los 60 de su edad y 41 de su glorioso reinado. Con llanto universal de todo el reino, lastimándose cada uno de haber perdido no tanto un rey como un apóstol y un padre, fue sepultado su cuerpo en la magnífica iglesia de Alba Real, que él mismo había edificado, siendo las lágrimas de los pobres el más bello ornamento de la pompa funeral, por los muchos milagros que obró en vida y por los que se continuaron en su sepulcro después de muerto. Se movió la Santa Sede a declararle los honores que se deben a los santos, y el Papa Inocencio XI fijó su fiesta para el día 2 de septiembre. La misa es en honra del santo y la oración la que sigue. Suplicámoste, oh Dios Todopoderoso, que concedas benignamente a tu Iglesia logre por defensor suyo en el cielo al bienaventurado Esteban, tu confesor, ya que mereció tenerle por su glorioso propagador en la extensión de su reino, mientras vivió con nosotros en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 31 del Eclesiástico. Dichoso el hombre que fue hallado sin mancha, y que no corrió tras el oro, ni puso su confianza en el dinero ni en los tesoros. ¿Quién es este y le alabaremos? Porque hizo cosas maravillosas en su vida. Fue probado en el oro, y fue hallado perfecto, tendrá gloria eterna. Pudo violar la ley, y no la violó, hacer mal, y no lo hizo. Por esto sus bienes están seguros en el Señor, y toda la congregación de los santos publicará sus limosnas. Nota: asegura San Jerónimo que vio en hebreo el libro del Eclesiástico, de donde se sacó esta epístola, y los rabinos le citan con bastante frecuencia en su lengua, pero según Rabín Salomón no le admiten entre sus escrituras canónicas porque dicen que se reconoce en él la multiplicidad de personas en Dios. Reflexiones. Bienaventurado aquel que no corrió tras el oro, o como dice el texto de la Vulgata, bienaventurado el rico que fue encontrado sin mancha. Sin duda, las riquezas, los honores que las acompañan y la abundancia que las sigue deben ser grande estorbo a la inocencia y a la salvación. Parece que la pobreza espanta, por decirlo así, a las pasiones y que avergonzadas se retiran mientras dura la oscuridad. Por lo menos es cierto que la adversidad las abate y las acobarda, haciéndolas pusilánimes, tímidas y tranquilas, cuando por el contrario la opulencia las engríe, las hace imperiosas, soberbias, altaneras, y sacándolas de la oscuridad donde estaban como aprisionadas, las restituye en su entera libertad. Con facilidad se hacen las cosas que nos lisonjean y nos gustan, por malas que sean, sobre todo cuando se pueden hacer impunemente. Parece que la opulencia quita la vergüenza de obrar mal, y que las riquezas todo lo cubren y lo adornan, dorando, por decirlo así, hasta la disolución, la irreligión y la impiedad. Una bella librea, un magnífico tren, unos muebles suntuosos y una mesa espléndida, todo lo excusan, hasta cierta ostentación de indevoción que escandaliza, que altera, que irrita aún a los menos devotos, por poca religión que abriguen en sus corazones. A la verdad, ninguna cosa asombra más que la conducta de esos mundanos acomodados, los cuales, por otra parte, hacen profesión de cristianos. Ya no es la religión la que gobierna su corazón, ni su espíritu. La calidad, los empleos, las riquezas son la regla de sus deseos, de sus pensamientos, y se puede añadir que lo es también aún de los mismos ejercicios de religión.
logra ser un hombre, una clase distinguida, pues casi nunca se declara la piedad en favor de la distinción. Sacónos de entre el polvo y entre la miseria una rica herencia, un negocio en que sopló favorable a la fortuna, pues olvidóse en un instante aquel primer estado tan inmediato a la nada. Con verdad se puede decir que el amor propio siempre hace fortuna cuando la hace la persona. Rara vez se separan de la prosperidad el orgullo, la delicadeza, el regalo y el placer. No sería mucho decir que la indevoción y la ociosidad parecen el día de hoy pruebas de nobleza, por lo menos son el efecto más común de la opulencia, sobre todo lo que en las mujeres del mundo, muchas de las cuales están persuadidas de que se calificarían de mujeres ordinarias si las viesen trabajar en su casa y cuidar de su familia. Logran bienes de fortuna, pues además de la profanidad y de las galas que les absorben toda la atención y todo el tiempo, juzgarían abatir su calidad si se aplicaran a las obligaciones de su estado. Y si no, pregunto, ¿de qué clase de gente se componen esas mesas de juego, esas visitas ociosas, esos burreos, esas tertulias, corrillos, concurrencias, de las cuales por decreto del espíritu del mundo está desterrado todo lo que no se acomoda a su gusto, y en las que se congregan todas aquellas cosas que concurren a extinguir todo sentimiento de piedad y de religión? Allí todos se avergüenzan de parecer cristianos, no de otra manera que aquellos cobardes fieles de otros tiempos que se avergonzaban de mostrar lo que eran en presencia de los gentiles. Allí se comienzan a abolir aquellas piadosas acciones, aquellos devotos actos más antiguos, más recibidos de la iglesia y más acostumbrados de los verdaderos cristianos. Ya no se usa echar la bendición a la mesa entre gentes de distinción y en mesas de respeto. Eso se deja para religiosos y gente ordinaria. El abuso es escandaloso, es verdad, pero ¿qué importa si está autorizado por la costumbre y por el mayor número? Y después de esto nos admiraremos de que se halle tan raras veces la inocencia entre la abundancia y en medio de las riquezas. Con todo eso, esos mundanos, esos ricos de la última enfermedad, se hacen cristianos cuando la cercanía de la muerte los espanta, cuando ya no pueden ser tan disolutos ni tan impíos como en buena salud. Pero, ¿será sobrenatural su arrepentimiento? ¿Serán sinceras esas conversiones? Y esos forzados actos de contrición llevarán al paraíso a unos hombres que solo piden misericordia cuando se ven en el último trance. El Evangelio es del capítulo 19 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Cierto hombre noble fue a un país lejano a tomar posesión de un reino y volverse. Habiendo llamado a 10 de sus criados, les dio 10 minas y les dijo, negociad mientras vuelvo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron detrás de él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y sucedió que, volviendo después de tomar posesión del reino, mandó llamar a los criados, a quienes había dado el dinero, para saber cuánto había negociado cada uno. Vino pues el primero y dijo, Señor, tu mina ha rendido 10 minas. Y le dijo, alégrate, buen criado, porque has sido fiel en lo poco, serás señor de 10 ciudades. Y vino el segundo y dijo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y el Señor dijo a éste, tú también serás señor de 5 ciudades. Y vino otro y dijo, Señor, he aquí tu mina, que la tuve guardada en un pañuelo, porque te temí, por cuanto eres un hombre austero, tomas lo que no depositaste, y ciegas lo que no has sembrado. Respondióle el Señor, por tu misma confesión te condeno, mal criado. Sabías que yo soy un hombre austero, que tomo lo que no deposité, y que sigo lo que no sembré. Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en giro, para que tornando yo le recobrase con ganancias? Y dijo,
a los que presentes estaban que quitadle a este la mina y dadle al que tiene 10. Señor, respondieron, este tiene 10, pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará y tendrá abundancia, pero al que no tiene se le será quitado aunque aquello que tiene. Meditación. Que cuesta menos salvarse que perderse. Punto primero. Considera que no hay en toda la moral cristiana error más común ni más generalmente extendido que la falsa idea que se tiene de la virtud y del pecado. Concíbese aquella como una fruta toda erizada de espinas, y se figura a ésta como una hermosa flor siempre brillante, lozana, siempre, que exhala continuamente, que de sí una exquisita fragancia, y que puede siempre cogerse con la mayor facilidad, al mismo tiempo que la virtud no se la puede alcanzar. Meditación, que cuesta menos salvarse que perderse. Punto primero. Considera que no hay en toda la moral cristiana error más común ni más generalmente extendido que la falsa idea que se tiene de la virtud y del pecado. Concíbese aquella como una fruta toda erizada de espinas, y se figura a ésta como una hermosa flor siempre brillante, lozana siempre, que exhala continuamente de sí una exquisita fragancia, y que puede siempre cogerse con la mayor facilidad, al mismo tiempo que la virtud no se la puede alcanzar sin lastimarse, sin sudor y sin fatiga. Como estas preocupaciones sólo se consultan con los sentidos, éstos nada pueden responder que no las fomente, porque la virtud siempre se presenta con un aire humilde, modesto y mortificado. En la escuela de la virtud sólo se habla de violencias que se han de hacer, de pasiones que se han de domar, de cruces y de trabajos que se han de sufrir. Estas lecciones, claro está, que no agradan al amor propio, ni a un corazón tierno y poco experimentado. No es maravilla, pues, que la vida cristiana, la vida santa, retraiga y atemorice, sobresaltando a los sentidos, cuando al contrario en la vida tibia, imperfecta y licenciosa, todo lisonjea, todo se adapta a las pasiones, todo es muy del gusto del amor propio. Confieso que todo esto es verdad. Si se ha de hacer juicio de la vida cristiana y de la vida desarreglada por solas las apariencias y que están muy acordes con la experiencia, este concepto y esas preocupaciones, pero si el juicio se ha de arreglar a la fe y aún a la razón natural, no hay cosa más falsa que esta idea. Consultemos lo que nos dice el Espíritu Santo en la Escritura. Oigamos lo que nos enseña el mismo Jesucristo y palparemos la falsedad de estas preocupaciones que se han hecho tan comunes. Oye lo que el Espíritu Santo pone en boca de los impíos, de esos idólatras de sus gustos, de esos esclavos de sus pasiones. Descaminados hemos andado en el camino de la verdad. Ahora que se disiparon las tinieblas, ahora que se deshizo el encanto, ahora que se desvaneció la ilusión y ahora que discurrimos sin preocupación y con serenidad, lo vemos, lo palpamos claramente. Apartámonos del camino de la salvación, entregámonos a nuestros apetitos, dimos contento a nuestros sentidos, dejámonos arrastrar del torrente de nuestras pasiones, abandonámonos al espíritu del mundo, y he aquí que estamos condenados. ¿Y fue esto acaso por no haberse querido hacer alguna violencia, por haber seguido un camino ancho, fácil, llano y divertido? Oigamos lo que ellos mismos confiesan. Ah, que no, en lugar de tomar el camino más fácil y más llano, nos metimos en el más áspero y en el más dificultoso. Las entradas eran risueñas y floridas, pero luego que nos empeñamos en él, comenzaron a punzarnos por todas partes las espinas. En un solo mes padecimos más que padecen los buenos por toda la vida. No la tuvo más austera ningún religioso, ningún penitente, ninguna anacoreta,
qué sobresaltos en el corazón, qué inquietudes en el camino, en el ánimo, qué despechos, qué violencias, qué sacrificios, qué servidumbres en el mundo, entre ese montón de libertinos, de disolutos, de falaces, de tramposos, de arrebatados y de vengativos. Nos cansamos, nos fatigamos, nos reventamos. ¿Y para qué? Para perdernos. Esto es lo que dijeron en el infierno los pecadores. Pero ¿es entonces tiempo de conocer su locura? Punto segundo. Considera que no se explica menos claramente el Hijo de Dios sobre esta importante verdad. Quiero enseñaros, dice a sus apóstoles, una verdad que el mundo no puede comprender. Esta es que mi yugo es suave y mi carga ligera. Dejadlos decir lo que quisieren a ellos que ignoran las verdades experimentales de mi doctrina. Exagéranse mucho en el mundo las imaginarias dificultades que se figuran voluntariamente en mi servicio. Las almas cobardes, los corazones libres y estragados, están persuadidos y pretenden persuadir a otros que no hay cosa más dura, más triste ni más ardua que servirme. Quieren creer y quieren también que otros lo crean, que cuesta horrores esto de salvarse uno, pero yo, dice Jesucristo, afirmo todo lo contrario. Digo que no hay consuelo igual ni comparable con el que se gusta en mi servicio. Digo que mucho más padecen los pecadores para condenarse, que mis fieles siervos en los mayores rigores de sus voluntarias penitencias. Pégase a los que están en mi servicio aquella misma dulzura del Señor, a quien generosamente sirven. Es cierto que las pasiones son los tiranos del corazón del hombre, y de estos tiranos ha de esperar el pecador sus gustos y su felicidad. Desengañémonos, las pasiones más lisonjeras, aun aquellas mismas que según el espíritu del mundo son las dichosas, no dejan de ser pasiones y por consiguiente copioso e inagotable manantial de inquietudes, de celos, de temores, de odios, de venganza, de turbación, de sobresaltos, de lágrimas y pesadumbres. Se disimula, es verdad, mas no por eso está el corazón más oprimido, menos despedazado y menos afligido. Sírvese al mundo y piérdese el pobre hombre en su servicio. Pero ¿dónde hay más dura servidumbre que en la del mundo? En un solo día se hace un cortesano más violencia, se vence más y tiene más que sufrir en la corte que un siervo de Dios en el discurso de un año. Aún en medio de las mayores diversiones, cuánto hay que reprimirse, cuánto que contenerse, cuánto que mortificarse. No suelen ser los más serenos ni los más tranquilos los días de mayores fiestas y de mayores pasatiempos. Mujeres del mundo, hombres de negocios, gentes divertidas. No se os pudiera llamar con mayor verdad gentes disgustadas, gentes esclavas y gentes dignas de la mayor compasión. ¿Cómo es posible que dejéis de envidiar, a pesar de vuestra altanería y de vuestro estudiado disimulo, a aquellas almas santas, a aquellas almas tranquilas y bienaventuradas, que ya comienzan a gozar anticipadamente desde esta vida destellos de los gozos celestiales? No, por cierto, no aguardáis a veros en el triste lecho de la muerte para tener envidia a la suerte de los buenos. Hay cruces, hay trabajos en todos los estados de la vida. Hay adversidades, hay aflicciones, pero ¿acaso están exentos de ellas los pecadores en el suyo? Que sienten vivísimamente su amargura, al mismo tiempo que los siervos de Dios saben el secreto de hacer las suyas no solo meritorias, sino dulces y agradables. Cuando no tuvieran más que una esperanza tan bien fundada de recibir el premio 100 veces doblado, esta solo sería más que bastante para endulzarles lo más amargo de todas las aflicciones. Confesemos, pues, que hay mucho más que violentarse, mucho más que sufrir, mucho más que padecer y mucho más que devorar para condenarse y para perderse que para salvarse. Haced, Señor, que todas estas reflexiones tan verdaderas, tan justas y tan convincentes me acaben de desengañar de los falsos gustos de esta vida y de disipar todos mis vanos temores. Grande es mi dolor y mi arrepentimiento por haber vivido tanto tiempo tan miserablemente engañado. Jaculatorias. Son bienaventurados y felices en esta vida los que guardan fiel y exactamente la santa ley del Señor. Piensas, pecador, que eres feliz,
porque eres rico y no sabes, pobre necio, que eres un hombre miserable. Propósitos. 1. Estando ya tan convencido de una verdad tan esencial, procede conforme a ella de hoy en adelante. Vive muy persuadido de que cuesta más trabajo perderse que salvarse, y haz lo posible para persuadir lo mismo a todos, más con tus obras que con tus palabras. Guárdate bien de dejarte vanamente espantar de estos términos de recogimiento y de mortificación de cruz, de penitencia y de retiro. Solamente las almas flacas y cobardes, los entendimientos limitados y poco cristianos se dejan amedrentar de la corteza, sin haber tomado el gusto a la sustancia. Entrégate a la virtud, date a una vida cristiana. Al principio será menester un poco de constancia y de resolución para vencer las primeras aprensiones. Pero no te asuste el vano terror de los sentidos, ni les des oídos a los ligeros miedos del amor propio. Alborótanse a los primeros pasos las pasiones, pero se las doma con más facilidad de lo que se piensa, y está seguro de que la gracia, al cabo, lo vence todo. 2. Emprende el camino de la virtud con toda resolución. Mira que el demonio solo es insolente y atrevido con los cobardes. Para desarmarle basta una resolución firme y una determinación animosa. Si a los principios te muestras tímido, si este fiero enemigo de la salvación reconoce en ti la menor pusilanimidad o desconfianza, te hará la guerra a sangre y fuego, lleno de confianza en la bondad del amo a quien sirves y en el poder de su divina gracia. Ataca tú mismo al enemigo dentro de tus propias trincheras. No hay criatura más cobarde que el demonio en presencia de una alma verdaderamente cristiana. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, naturalista, materialista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos. Concede en el Vaticano: viva María Santísima, viva Cristo Rey.